el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Un saludo cordial, un saludo de mucha bendición para usted el día de hoy que nos está sintonizando a través de este espacio que se ha venido a denominar chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas tal y como pensamos en nuestra oración deberían ser a la luz de las escrituras. ¿Cómo está usted? Ha sido 7 días de una pausa para poder de pronto estar revisando, escudriñando, pero también, sí, ¿por qué no? También el poder estar meditando en todas aquellas cosas que en algún momento nos ponemos a pensar y que de pronto quizás hayan una cabida en la mente en la cual nosotros tenemos que escudriñar, como dice Pablo, renovarnos en esto que es el pensamiento de las escrituras, no tomarlos tal cual como vienen, no tomarlos así sin buscar, sin procurar tener una apreciación clara de lo que estamos leyendo, de lo que escuchamos y a lo que estamos expuestos cada día. Este es un espacio donde cual usted quizás también pueda querer participar y por qué no hacer también un aporte a lo que se va a tratar y se trata cada jueves, cada semana en esto que es el chocolate caliente. Quiero dar una cordial bienvenida a la persona que está empezando a poner un poquito ahí. Me decían, querido Alejandro, alguien necesita ajustar los tornillos y cuanto mejores obreros, para eso mejor sería la cosa, dice. ¿Cuántos más necesitaremos tener para poder poner pues unos ajustes ahí a la palabra de Dios? No a la palabra, sino más bien a lo que nosotros estamos pensando, portando en lo que es las escrituras. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo que a veces se gana en el camino a tropezaderos, ¿no? Hay piedras en los obstáculos que estamos procurando subsanar, pero bueno, esta es una lucha espiritual fuerte, es una lucha teológica, una lucha doctrinal y no queremos contender, sino más bien procurar en todo sentido exponer las cosas como dicen la palabra, sujetarnos a las quizás escrituras de la forma más fiel que se pueda. Habíamos estado escuchando varios consejos y sugerencias y agradecemos mucho a los amigos que nos han escrito, aún nos siguen escribiendo en la semana, muchas gracias por eso. Más adelante estaremos dando ya todos los datos para que usted pueda ser partícipe de este tiempo. Alejandro Maldonado, quiero darte una cordial bienvenida a este espacio que está ya empezando a mover algunas cositas por ahí. Bienvenido. Querido Fernando, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, que el Señor les bendiga grandemente. Es nuestro deseo en estas 2 horas de programa del chocolate caliente y el vino tinto, poder edificarles, poder abrirles los ojos en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios y de esta manera también motivar a que muchos puedan buscar aún más del Señor. Sí, es verdad, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante controversial, si vale el término, un tema que hoy en día está en boga, un tema que en muchos lugares están usando para diferentes propósitos, pero no necesariamente para entender lo que dice la palabra del Señor. Así que esperamos que el día de hoy sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Es un desafío, querido Alejandro. Quiero empezar, pero no quiero olvidar los encargos que tenemos para ti. Nos comentan, nos dicen que les gusta el título del espacio y les parece hasta coqueto y por supuesto agradable y qué mejor, ¿no? Que toda esta cosa venga envuelta en un base muy atrayente. Gracias por esas sugerencias de lo que nosotros queremos ver, pero queremos explicar una vez más, ¿no? El chocolate caliente y el vino tinto es una forma de ver las cosas tal cual usted puede, quizás de una forma en la cual se ha acostumbrado a ver. Sin embargo, nadie toma un chocolate con sal o un vino que no sea un vino que no agrade, y mejor si es el vino tinto, ¿no es cierto? Todos sabemos que las cosas que están en nuestra vida puestas para ir disfrutarlas, tenemos que disfrutarlas como son. Una poca cosita más, una poca cosita menos, pueden variar un poco el sabor. Por eso es que el nombre, el título de este espacio viene a
un poquito a clarificar la intención de lo que se quiere hacer. Una vez aclarado esto, tenemos nomás que poner en mesa de trabajo, querido Alejandro, todas aquellas cuestionantes que vamos a estar manejando. Prepárese, por favor. Las preguntas vienen y van, y por supuesto este tema para este día es un tema, sí, muy espinoso, muy delicado, muy controversial, pero queremos aclarar una vez más que nuestra intención no es crear polémica, no es crear contienda, sino más bien el poder desarrollar un espíritu de poder construir en base a las escrituras algunas cosas que se han venido distorsionando, querido Alejandro, por el uso, se han venido abusando quizás, y por qué no vamos a encontrar otros elementos de valor para esto. La pregunta el desafío para usted, para que vaya empezando también a aportar al programa, es: ¿será que los diezmos en el día de hoy serán que se deben hacerlo tal cual lo dice la Escritura, en el Antiguo Testamento, por supuesto? ¿Será que yo estoy robando a Dios si no diezmo? ¿Será que yo voy a empezar a perder mi dinero? Escuchamos en las iglesias: pastor, este mes el dinero no me alcanzó, y es porque no estoy diezmando, pastor. Entonces no tengo que fallar. ¿Será que este mes se gastó mi dinero y porque no he diezmado, ya 2 meses que debo mi diezmo? Y es por eso que no tengo plata. ¿Será que estoy fallando en aportar mis ofrendas, mis diezmos? ¿Cuál es la verdad? Usted, como yo, quizás se ha sorprendido por estos términos, pero vamos a revisar las escrituras, vamos a tener un espíritu pues quizás escudriñar qué es lo que nos dice la escritura tal cual, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento acerca de este tema. Hoy estamos hablando acerca de lo que en las redes sociales, a través del Facebook, hemos posteado como el tema para este día: un impuesto a la fe. Usted está escuchando clara y contundentemente este nombre. ¿Será que tenemos que dar un impuesto a la fe? ¿Será que tenemos que tributar algo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la naturaleza de lo que estamos haciendo cada domingo para aportar en nuestras congregaciones? Pero ¿qué tal si empezamos, querido Alejandro, con un preámbulo de dónde viene la palabra diezmo? ¿De dónde es que en la Biblia se aplica? Y todos, por supuesto, nos sumamos a las personas que han crecido y se han formado teológicamente con esto. Por años nos han dicho, para diezmar, pues ahí está el sobrecito y cite la palabra en Malaquías, y esa es la base para poner nuestros diezmos. Y no nos dan otra explicación más. Quizás podríamos encontrar algo mucho mejor, pero necesitamos saber, como todo en la vida, un principio de todas estas cosas. ¿De dónde viene el diezmo? Bien, el título de hoy es el impuesto a la fe, el diezmo. Es decir, la idea es llegar a entender qué realmente es el diezmo hoy en día. Y como decías, en el Antiguo Testamento aparece el término diezmo, que en realidad lo traducimos diezmo, cuando en realidad el texto en hebreo dice la 10ª parte. El término que se traduce como el diezmo, que en realidad, una vez más reitero, se debería de traducir como la 10ª parte, es justamente eso, es la 10ª parte del contenido de la riqueza de una persona, pero no está referido a ganancia monetaria. Eso vamos a ir notando también a partir de la ley, es decir, no se refiere a dinero. No sé de dónde han sacado muchas iglesias la idea de que es el 10% de tus ganancias, cuando en realidad de manera clara en la ley se estipula que es el 10% de semillas y de ganado y de cosecha, etc. Pero en ninguna manera se habla de dinero, para nada. Bien, lo que pasa es que el diezmo, para algunas personas, vamos a ir tocando diferentes aspectos que se usan en varias iglesias para sustentar o para defender el cobro de diezmos que hacen en sus iglesias, es el siguiente. Muchos dicen que el diezmo que se cobra o que se pide, ya sea voluntariamente, ya sea de manera obligatoria en la iglesia actual, está referido al diezmo que pagó Abraham a Melquisedec. Y vamos a notar que este tipo de aspectos no tienen ningún sustento para que sea algún tipo de base o de sustento para el cobro de diezmos en la actualidad. Vamos a ir al pasaje de Génesis, capítulo 14, versículo 17 en adelante. Génesis, capítulo 14, versículo 17 en adelante. Y dice así:
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si notamos, aquí aparece el término diezmo, el diezmo de todo, el 10% de todo. Ahora, debemos recordar también que la cantidad del 10% no es una cantidad que se haya evaluado para que sea de beneficio. Es decir, tiene que ver más que todo con la mentalidad hebrea. El número 10 para los judíos no solamente es un número, sino que a la vez significa, de manera semántica, tiene un sentido más profundo que tiene que ver con riqueza. Entonces, en los lugares en los que se encuentra el uso del término 10, etcétera, se refiere justamente a algo sustancioso, algo muy rico. Podríamos, aportar de que en el tiempo, esta primera cita textual de la palabra diezmos de todo, no existía el dinero como figura tal. No, pero había sí algunas monedas de oro, que ya se podía entender que sí había realmente monedas, pero el sentido monetario actual no era el mismo que de esa época, ¿no? Entonces sí había posibilidades de pagar el diezmo a partir de una moneda, ya sea moneda de plata, ya sea moneda de oro, etcétera, etcétera. Entonces había esa posibilidad de hacerlo. Entonces no lo hace. Lo que hace Abraham es entregarle el 10% de todo lo obtenido, es decir, riqueza en cuanto a alimentos, animales, etcétera, etcétera, semillas, cosechas en general. Pero lo importante de todo esto es que mucha gente hoy en día se basa en este pasaje para decir: nosotros estamos cobrando ese diezmo de Abraham, es decir, estamos siguiendo el ejemplo de Abraham para pagar el 10%, es decir, damos el diezmo siguiendo el ejemplo de Abraham. Pero si uno analiza si realmente esto que Abraham hizo es un ejemplo, en el fondo se da cuenta que no. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la época de la ley de Moisés, tendría que haber un diezmo estipulado por la ley de Moisés y un diezmo adicional siguiendo el ejemplo de Abraham. Y en ninguna manera, en ninguna parte aparece algún tipo de actitud siguiendo el ejemplo de Abraham en cuanto al diezmo. Para nada, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde sacan esa idea de que sacamos o cobramos el 10% seguido, queriendo continuar o seguir el ejemplo de Abraham? El ejemplo de Abraham no era un ejemplo para aplicarse en la actualidad en el ámbito cristiano, en absoluto. Entonces, la pregunta es: ¿qué diezmos entonces están cobrando? Cuando analizamos la forma en la cual muchos pastores en muchas iglesias dan énfasis al cobro de diezmos, el asunto empieza a tener más característica del diezmo en cuanto a la ley y no así en cuanto a algún ejemplo de parte de Abraham. En primer lugar, ¿los pastores hoy en día son acaso descendientes de Melquisedec para que ellos cobren diezmos? La respuesta es no. Sería importante que nosotros vayamos a Hebreos y veamos cuál es la descripción que nos da el autor de Hebreos respecto a Melquisedec, para ver si es que algún pastor encaja justamente con este tipo de descripción. Vamos a irnos al libro de Hebreos. Y dice así: Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6. Hebreos 5, versículo 6. Y vamos a ir a otros pasajes más que son importantes para comprender este asunto del cual estamos tratando. Vamos a saltar después al capítulo 6 y después al capítulo 7. Pero vamos a ir en orden para ir entendiendo más o menos cuál es la descripción que nos da el autor de Hebreos. Dice, capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, referido al Señor Jesús. El Señor Jesús es del orden de Melquisedec. Eso queda claro. Entonces dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Notamos que el contexto se refiere justamente a el Señor Jesús. Ahora nos vamos al mismo capítulo, pero al versículo 10, y dice en el versículo 10,
y fue declarado, referido al Señor Jesús, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el que declara que alguien es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? Es el Señor. No es cualquier persona que decide ser del orden de Melquisedec o que se autodeclara cualquier cosa, en absoluto. Pasamos al siguiente versículo, capítulo 6, versículo 20, y dice así: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y veamos ahora qué es el orden de Melquisedec en el capítulo 7. Y leemos, versículo 1 en adelante, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Este nombre, Rey de Justicia, no se puede aplicar a cualquier persona. Este es un nombre referido exclusivamente a Dios. El único que es Rey y sobre todo de justicia es Dios. No hay otra persona que pueda ocupar ese puesto. Y también Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Al que se le denomina Rey de Paz es a Dios, no a otra persona. Sin padre. ¿Qué pastor hoy en día no tiene padre? Sin madre. ¿Qué pastor hoy en día no tiene madre? Sin genealogía. ¿Qué pastor hoy en día es eterno que no tiene ascendentes ni descendientes? Que ni tiene principio de días. ¿Cuántos de los pastores hoy en día son eternos? Ni fin de vida. ¿Qué pastor es eterno en ese sentido? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, no hay forma en la cual algún ser humano en este planeta llegue a tener este tipo de características, o pertenezca a este orden, al orden de Melquisedec. Así que decir que están obedeciendo el mandato o el ejemplo, porque no hay ningún mandato, no hay ningún imperativo en el Antiguo Testamento respecto a Abraham, que están tratando de seguir el ejemplo de Abraham, es absurdo, porque ellos no son del orden de Melquisedec para recibir diezmos. Esto, perdón, es una de las primeras frases que se argumentan para establecer el asunto del diezmo. La primera de varias. Sí, sí. Ahora, ya que notamos que la idea de que están siguiendo el ejemplo de Abraham es absurda, porque ellos no proceden, no son del orden de Melquisedec, y en ninguna parte de las Escrituras dice que los creyentes somos del orden de Melquisedec. Eso sería absurdo argumentar, y no, de seguro que me va a faltar alguien que va a querer decir cosa semejante. Notamos que no hay cabida para decir que están siguiendo algún tipo de ejemplo del pago de diezmos a partir de Abraham, del ejemplo de Abraham. Lo único que queda ahora es solamente ver qué es lo que pasa en cuanto a la ley. Si no están siguiendo el ejemplo de Abraham, entonces de manera obvia están siguiendo la ley. Y vamos a ver qué es lo que dice en cuanto a la ley. Vamos a ir al pasaje de Génesis capítulo 28. Vamos a ir en orden para ir poco a poco escarbando sobre este asunto. En Génesis 28, versículo 20 en adelante. Génesis 28, versículo 20 en adelante. Dice así. Este es otro versículo que usan para justificar el pago de diezmos. Ellos dicen que, siguiendo el ejemplo ahora de Jacob, están pagando el diezmo, y Jacob y Abraham no estaban bajo la ley. Dice así, versículo 20. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora uno dice, bueno, aquí Jacob no estaba sujeto a la ley para dar el diezmo, entonces estamos siguiendo el ejemplo también de Jacob para dar el diezmo. Pero en primer lugar tienen que ponerse a pensar que el diezmo está primero, que esto es un voto, es decir, está haciendo un voto, un compromiso Jacob, que si es bendecido de esa manera iba a dar el diezmo. Entonces no tiene nada de ejemplo, ni es un mandato a seguir, menos todavía para el Nuevo Testamento. La pregunta es entonces, ¿este diezmo lo iba a entregar Jacob a alguna persona o lo iba a entregar a Dios? ¿Lo iba a entregar como sacrificio o lo iba a entregar a algún sacerdote? ¿Había acaso el sacerdocio de los levitas? ¿Había alguien a quien entregarle o algún servicio del templo en este momento? No, no había. ¿A quién iba a entregar entonces el 10% Jacob? ¿A quién? Podemos decir que Jacob probablemente iba a entregar el 10% de su ganancia en sacrificio, es decir, lo iba a quemar, lo iba a sacrificar y después quemar
para que llegue al Señor, o de alguna otra manera entregarlo de alguna otra forma, pero a Dios, no a hombre alguno. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga que este es el ejemplo que están tratando de seguir? ¿Ellos son acaso Dios para recibir el diezmo? La respuesta es no. ¿Son sacerdotes del orden de Leví para recibir algún tipo de diezmos? No. ¿Hay un templo donde se tenga que entregar los diezmos? La respuesta es no. Y vamos a seguir escarbando sobre esto. Entonces, este es otro versículo que usan y que no da ningún sustento para que se cobre hoy en día el diezmo. Son dos elementos que se han tocado en el Antiguo Testamento. Habíamos mencionado la porción, quizás hasta casi cronológica, querido Alejandro, la que se utiliza sobre la palabra diezmos como tal en el libro de Génesis cuando refiere a la figura de Melquisedec. Después tocamos más adelante también en el libro de Génesis sobre el aspecto de los diezmos cuando Jacob estaba, bueno, ahí también, ¿no? En ese contexto. Lo que me llama la atención antes de irnos a la pausa es que sí, está la palabra diezmo, querido Alejandro. Está la palabra diezmo. Sin embargo, quizás alguno dirá, pero ahí está la palabra, ¿por qué la estamos negando? No la estamos negando, sino más bien lo que estamos haciendo es un poquito abrirnos el espacio para que podamos revisar. No solamente porque una palabra esté en la Biblia significa que se debe hacer tal cosa. Tenemos que leer el contexto. Tenemos que ver las circunstancias en las cuales fue escrito, el propósito de la escritura y también analizar cuál fue la inspiración y cuál es el propósito de la misma. Estamos compartiendo un tema que por demás es polémico. El tema de hoy es el impuesto a la fe, el diezmo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Continuamos con Alejandro Maldonado en la exposición de la parte histórica de dónde es que se maneja desde el libro antiguo del Génesis hasta nuestros días la palabra diezmo. Bien, como hemos visto hace un instante, el término diezmo aparece en el Antiguo Testamento en Génesis. Y obviamente anterior a la ley, porque hoy en día mucha gente se escuda en el sentido de no estamos cobrando el diezmo de la ley de Moisés, sino el diezmo voluntario que ha dado también Abraham y Jacob. Y como hemos visto hasta ahora, no hay ninguna base para decir semejante cosa. Es decir, en ninguna manera son ellos del orden de Melquisedec para recibir algún tipo de diezmo sobre pretexto de obedecer el ejemplo o de seguir el ejemplo de Abraham ni de Jacob. Porque ellos no son ni Dios ni son del orden de Melquisedec. Es decir, no hay ningún pastor hoy en día que sea del orden de Melquisedec ni que a nombre de Dios pueda recibir algún tipo de diezmo. Y vamos a seguir revisando otros detalles más. Vamos a ir ahora al pasaje de Levítico, capítulo 27, del versículo 30 en adelante. Levítico 27, versículo 30 en adelante. Y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Es decir, aquí aparece ya la ley. Tenemos ya el diezmo estipulado, pero bajo la ley. Ahora, muchas personas dicen, bueno, el diezmo está en la Biblia y cómo no obedecerlo. Lo que pasa es que ahora en el programa estamos motivando a que la gente pueda analizar y pensar sobre si el diezmo realmente es correcto pagarlo ahora como cristianos, para el Nuevo Testamento, para la nueva ley, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la ley de Cristo. Hoy en día todos los cristianos estamos no bajo la ley de Moisés, sino en la ley de Cristo. Y la pregunta ¿es correcto cobrar diezmos si somos pastores? ¿Es correcto pagar diezmos si somos parte de la iglesia, parte del cuerpo del Señor? Y como notamos, no hay forma en la cual alguien pueda justificar, algún pastor decir que estamos cobrando o pidiendo diezmos a partir del ejemplo de Abraham ni de Jacob. Lo único que queda ahora es sujetarse a la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés dice sumamente claro que no hay un cobro de diezmos a partir de dinero.
no se cobra dinero. Habiendo monedas de oro, de plata, de cobre, de bronce, etcétera, 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 no se hace ningún tipo de cobro a partir de una base monetaria, de algún tipo de dinero, algún tipo de elemento fiduciario. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era entonces el orden, el sentido del diezmo en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés? Bajo la ley de Moisés, el diezmo era exclusivamente de frutos, semillas y animales. En ninguna manera se hace cobro en cuanto a cuestión de dinero, para nada. Acá la palabra dice que el diezmo era de la tierra, textual. Exacto. Porque dice, el diezmo, versículo 30, y el diezmo de la tierra, no hay un diezmo del bolsillo, no hay un diezmo de la bolsa, no hay un diezmo de ventas, no hay diezmo de eso. Así que dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. En ninguna manera está hablando de dinero, exclusivamente claro, está hablando de lo que sale de la tierra, es decir, frutos, semillas, animales, etc. Y como vemos ahora, ya teniendo ingreso a lo que la ley de Moisés dice respecto al diezmo, vamos a revisar otros aspectos más para que nos quede claro qué realmente es el diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Y dice así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. La pregunta es, ¿a quiénes les he dado el diezmo por parte del Señor? A los hijos de Leví. En Israel por heredad. ¿Por qué dice por heredad? Y continuamos, después vamos a ir explicando. Dice por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán, dice, más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Y continúa, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y continúa hasta el 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Yo sé, y se os contará, dice, vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Aquí nos da ya un concepto mucho más claro respecto al uso del diezmo y a quiénes se tiene que entregar. El diezmo estaba estipulado, ordenado, es un mandato de Dios entregárselo a los levitas. Pero no es para cualquier persona. Es decir, todos los que son israelitas, descendientes consanguíneos de Abraham, tenían que entregar el diezmo a los levitas porque los levitas no tenían un territorio como herencia. Eso lo pueden notar ustedes en cualquier tipo de mapa que tengan en la Biblia. No van a encontrar un territorio que diga Leví. Está de Rubén, está de los de Judá, Isaacar, etcétera, etcétera. Pero no hay un territorio dado a los levitas. ¿Qué es lo que contaba como heredad para ellos? Justamente el 10% de todo el fruto de la tierra. Era eso lo que tenía que ocurrir. Y se entregaba en el templo. Así que, ¿de dónde sacan la idea de cobrar diezmos hoy en día? En primer lugar, las iglesias o los lugares de reunión donde todos los cristianos nos reunimos no son templos, en primer lugar. Eso hay que tenerlo muy claro. Ni siquiera son iglesias. ¿Y a qué voy con esto? Primero, no es templo porque no está la presencia del Señor ahí. La sombra del tabernáculo, lo que se hacía antes. Ni siquiera eso. Lo que pasa es que
El templo real del Señor, del Espíritu de Dios, es cada uno de los creyentes. El Señor mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No somos simplemente asistentes del templo donde está la presencia del Señor. Nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo. El local de reunión no se le puede llamar iglesia. ¿Por qué? Porque no es el local la iglesia. La iglesia son los miembros. Son aquellos que han sido sacados fuera para ser redimidos por parte del Señor. No puede ser llamado templo tampoco, porque no es el lugar donde mora la presencia del Señor. Es el lugar donde los templos del Señor, es decir, todos los creyentes, se reúnen. Entonces son lugares de reunión nada más. Inclusive en esos aspectos tenemos un mal concepto de cada término que usamos, ¿no? Así que no hay forma en la cual un pastor pueda cobrar diezmos en base a lo que acabo de leer en Números. No son ellos primero levitas, no son ni siquiera israelitas en cuanto a la consanguinidad ni a estar sujetos a la ley de Moisés. La gente tampoco puede pagar el diezmo en base a esto, ni siquiera como ejemplo, porque tendrían que llevar frutos de la tierra, es decir, tendrían que llevar semillas, frutas, animales, etcétera, pero de ninguna manera dinero. No hay un ejemplo en el que se entregue dinero en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento como diezmo a los levitas o a los sacerdotes. Continuamos. Ahora nos vamos a Números, en el mismo libro, nos mantenemos en el mismo libro, pero en el capítulo 26. Números 26, versículo 62. Números, capítulo 26, versículo 62. Y dice así: de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Lo que les decía hace un instante, ellos no recibieron herencia, por lo cual recibían el diezmo. Continuamos. Y este es un versículo que muchas de los pastores y muchas iglesias está en boga, es uno de los versículos que más usan y el que menos han entendido. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra del Señor a partir del versículo 6. Pero antes de leer este versículo debemos de tener claro el contexto histórico. El libro de Malaquías ha sido escrito en una época en la que estaban en reconstrucción del templo de Jerusalén. No es un texto que se pueda aplicar para el Nuevo Testamento, es decir, todas las palabras que están en este libro están dirigidas al pueblo de Israel en ese contexto histórico. Recuerden que para la época de Malaquías, el templo de Jerusalén estaba en reconstrucción y los israelitas no estaban dando el diezmo para que haya sustento para los sacerdotes, ni siquiera para la reconstrucción de un buen templo. Para aquellos que han revisado algo de historia y para aquellos que no, muchos hablan del segundo templo de Jerusalén referido al templo de Herodes, cuando en realidad tendría que ser denominado el tercer templo de Israel, porque hubo un segundo templo que era muchísimo más modesto que el que después Herodes decide construir. Este templo, que era pequeño y con los recursos pocos que se dieron por parte de los israelitas, era el templo que se estaba reconstruyendo para el servicio al Señor. Cuando llega Herodes y decide construir un templo mucho más majestuoso, es ese al que se le llega a denominar el segundo templo, cuando en realidad se tendría que entender que es el tercer templo, no el segundo. Y fíjense bien, el texto como tal es un reclamo al pueblo de Israel por no dar los diezmos para la reconstrucción del templo. En ninguna manera se puede usar este versículo para el Nuevo Testamento y menos para los cristianos. Dice así, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado, dice así. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, no está hablando de cristianos, está hablando del pueblo de Israel, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál era su casa? El templo de Jerusalén.
No está hablando de un local de reunión, sea el que sea. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Habla de todas las naciones como los extranjeros. Y esto está de manera clara dirigida solamente al pueblo de Israel. En ninguna manera se puede aplicar esto para los cristianos, menos para este tiempo, en absoluto. Así que esta llamada de atención por parte del Señor está dirigido al pueblo de Israel de la época de Malaquías para la reconstrucción del templo de Jerusalén. En ninguna manera está hecho para que algún pastor lo use para exigir diezmos a la gente. Escucho a muchos pastores decir, miren que el Señor va a abrir las ventanas de los... Un momentito, está diciendo que Dios está esperando recibir un pago para bendecirnos y aumentarnos la riqueza. Si esa es la intención de todo aquel creyente que asista a una iglesia, dar cierta cantidad de dinero para recibir más, lo que están haciendo es un negocio. Pero adorar a Dios, servir a Dios en absoluto, en absoluto. Pastor que usa estos versículos es un pastor que de manera clara está dando a conocer su ignorancia del contexto de las Escrituras y el entendimiento, la falta de entendimiento que tiene al respecto. No se puede usar estos versículos para hacer ningún tipo de cobro de diezmos, de ninguna manera. Hay algunos que dicen, nosotros no cobramos diezmos de aquellos que no son miembros de la iglesia, como queriendo decir que es algo muy loable, pero en el fondo están haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El cobro de diezmos es un absurdo para el tiempo de la ley de Cristo. Las preguntas están llegando. Una simpática pregunta, me animaría a decir, querido Alejandro. Bendiciones, dice. Por favor, ¿qué hay con las primicias y la ofrenda y los pactos? Fantástico, justamente eso vamos a tratar casi al final del programa porque necesitamos tener claro este aspecto del diezmo para incurrir ya o analizar el tema de las ofrendas, de las primicias, etcétera, y de los pactos. Las primicias. Sí, específicamente vamos a hablar de las primicias y de las ofrendas que están inmiscuidas en todo esto, y la cuestión de los pactos vamos a tratarlo en otro programa. Gracias. Que es una cuestión mucho más larga. Continuando, les pido por favor a nuestros queridos oyentes que están esperando que se trate sobre el tema de las primicias y demás, que tengan un poquito de paciencia y que ya vamos a llegar ahí de manera oportuna. Dice así, vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento, vamos a revisar qué es lo que dice el Nuevo Testamento respecto a los diezmos. Vamos al capítulo 23 del libro del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 23, versículo 23. Este es otro versículo que hoy en día se ha puesto de moda para justificar el cobro de diezmos. Muchas personas dicen, el diezmo aparece en el Nuevo Testamento. Aquí está el diezmo en el Nuevo Testamento. Y así que el Señor está pidiendo justamente con este versículo que se pague el diezmo. Es bueno hacerlo uno y también lo otro, dice el Señor. Pero vamos a revisar si realmente el texto quiere decir esto. Y dice así, vamos a revisar con un poco más de contexto. Vamos a revisar desde el versículo 22. Dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Noten que no está hablando en ninguna manera de dinero. Está hablando exclusivamente de lo que hemos explicado del Antiguo Testamento. Porque los fariseos y los escribas estaban sujetos a la ley de Moisés. Así que tenían que pagar, obviamente, semillas y frutos, nada de dinero. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es una forma de decir, ustedes se sirven una sopa de heces fecales y sacan la mosquita que está sobre la sopa, pero se siguen comiendo la sopa como si no fuera nada extraño. Y es lo que está pasando hoy en día. Fíjense bien, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Primero que les está hablando a los fariseos y a los escribas, no está hablándoles a los apóstoles, no les está hablando a los cristianos, no les está hablando a gente que haya sido convertida creyente en el Señor Jesús, les está hablando a gente sujeta a la ley de Moisés. Por eso les dice que era necesario hacer esto, es decir, diezmar la menta, el eneldo y todo lo que sea producto de la tierra, sin dejar de hacer aquello, es decir,
Era necesario, mejor dicho, obedecer la ley, hacer la justicia, actuar de manera justa, actuar de manera con misericordia, y tener fe, sin dejar de dar el diezmo. Pero ¿por qué les dice eso el Señor? Primero que tenemos que recordar que les dice eso a ellos porque ellos están sujetos a la ley de Moisés. Les está corrigiendo la práctica que ellos tenían en cuanto a obediencia de la ley de Moisés. En ninguna manera se aplica esto para los cristianos. Porque el receptor de este mensaje de parte del Señor Jesús no son los creyentes, son gente sujeta al Antiguo Testamento, específicamente fariseos y escribas, que no eran creyentes en el Señor Jesús. Así que no es sustento este versículo para decir que el diezmo se pagaba en el Nuevo Testamento. Es absurdo, es totalmente absurdo. ¿Hay alguna pregunta, Fernando, que tú hayas encontrado hasta este momento? ¿Alguna duda que tengas? Sí, bueno, el otro es el que yo ya tengo desde esta semana. Por supuesto, el asunto de la primicia y la ofrenda merece un trato más neotestamentario, por supuesto, cuando Pablo habla en los Corintios acerca del sustento de lo que se viene a llamar, más o menos podríamos llamar la obra del Señor. Pero nos vamos a la parte complicada que quizás puede ser sensible, querido Alejandro. La pregunta de rigor es esta. Entonces, ¿debemos ofrendar o debemos diezmar? Si el diezmo ya es abolido en el Antiguo Testamento por la misma base escritural, nosotros que somos los hijos de Dios, en este caso del nuevo pacto, del pacto con Jesucristo, no estamos obligados a diezmar. Pero entonces, ¿cómo se sustenta la obra del ministerio? Bien, buena pregunta. Esa es la pregunta que muchos pastores me hacen por internet, en diferentes debates, en charlas por teléfono, etcétera, etcétera. La preocupación hoy en día es cómo sustentamos el ministerio. Pero recordemos que esta preocupación no surgió en los apóstoles, no surgió en ninguno de los creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos se sustentaban en la fe que tenían en el Señor y en el hecho de trabajar como ejemplo para sustentarse a sí mismos. Vamos a ir revisando esto poco a poco. Vamos a entrar ahora poco a poco en el tema de la ofrenda. Ya que hemos notado que no hay ningún sustento para el cobro de diezmos para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto, la ley de lo que se conoce como la ley de Cristo, vamos a revisar qué cosas sí hay y cómo se está entendiendo. Hay versículos, sobre todo en las epístolas de Pablo, que también se están entendiendo de mala manera para presionar a la gente de manera sentimental o de alguna u otra manera para que ellos den los diezmos. Recordemos que hay un cierto espíritu de fascismo en la iglesia al manejo del diezmo, es decir, los obligan a que ellos estén diezmando. Y casi la mayor parte, casi el 90%, me animaría a decir que el 95% o más % de las prédicas que se tratan en las iglesias están alrededor del diezmo y de la ofrenda. Entonces hay una preocupación netamente monetaria en todo esto y eso es lo que también hay que abrir los ojos y darse cuenta. Es decir, ¿realmente hay una intención de querer servir a Dios o en el fondo hay más preocupación por el aspecto del dinero? Y esta pregunta que me hacías de cómo nos sostenemos en la iglesia. El sostén de la iglesia, o la respuesta a esta pregunta, mejor dicho, la vamos a dar unos minutos después del corte que me vas a mandar, querido Fernando. Eso es, vamos a completar todo este tiempo de análisis muy profundo, muy contextual, muy literario también, por supuesto, y bíblico con toda la base. No hay dónde perderse en este aspecto. Me llama la atención, querido Alejandro, sobre la parte sentimental que está muy involucrada en este aspecto. La parte sentimental y la parte de una huerfandad en el sentido de cómo estamos administrando nuestros dineros. Estamos culpando a Dios por no haberle diezmado y porque no tenemos dinero en el mes. El dinero se gasta rápido o viene dinero a tus manos y se va rápido. Entonces estamos entrando en una especie de misticismo, algo complicado que no tiene nada que ver con la Biblia, pero lo estamos atribuyendo esa culpabilidad a no poder diezmar o a no haber diezmado este mes. Cuidado con esas cosas, que vamos a entrar en un tema complicado, pero bueno, ¿en qué quedamos por fin entonces? ¿Cómo mantenemos la iglesia? Y me viene a la memoria el día de ayer con un episodio muy triste, querido Alejandro. Estuvimos apreciando en una zona muy popular en nuestra ciudad acerca de una campaña que vimos y que bueno,
yo creo que una persona tiene que prepararse un poquito más para predicar al Señor. Sin embargo, ¿quiénes son los que predican? Aquellos que han hecho un aporte significativo al templo o a la iglesia de turno. Entonces te ganas el derecho de hablar porque has puesto algo. Y si no has puesto nada, entonces, ¿qué vas a hablar? Eso es lo más triste que puede suceder en una iglesia. Pero sin embargo, queremos entrar en esto de dar la respuesta a la pregunta que nos envió. ¿Cómo entonces se mantienen las congregaciones? Tenemos que pagar, pastor, el alquiler del local, tenemos que pagar la luz, el agua, tenemos obligaciones, esto, lo otro. Y por supuesto, hay muchas necesidades, muchas obligaciones, sí. Pero más adelante vamos a ver que el Señor aún en su misericordia, Él sustenta todas las cosas. ¿Cómo? Más adelante estamos explicando esto. Contamos un día, Alejandro. Bien, yo sé que la preocupación para muchas iglesias es cómo pagamos ahora el alquiler, qué es lo que tenemos que hacer. Hay que pagar también a la secretaria, a la persona que cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son responsabilidades que lamentablemente nosotros nos hemos ido asumiendo sin revisar las escrituras. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que hacer una y otra cosa porque son responsabilidades que nosotros nos hemos atribuido copiando en cierta manera lo que son los teatros y algún tipo de otro tipo de espectáculo o uso de locales. Las escrituras de manera clara hablan de casas de creyentes donde se hacen reuniones. En ninguna manera se habla en las escrituras del alquiler de un local. Y esto es importante porque son en casas familiares donde la gente se reúne, escucha de la palabra del Señor y bueno, no hay responsabilidad de pago de impuestos, ni de luz, ni de nada. Y la ofrenda, lo que se pueda dar, pues de todas maneras va a ayudar al que está predicando. Cuando nosotros nos hacemos de responsabilidades, caemos justamente en la trampa que hoy en día se está viendo en diferentes países, es decir, países donde se está cobrando impuestos de manera específica para las iglesias, unos impuestos especiales para las iglesias. O, como en el caso aquí del país, que ya se está viendo los locales de reunión de las iglesias cristianas como lugares que en algún momento que se puedan deshacer o puedan terminar su labor cristiana, sus bienes pasen a manos del Estado. Este tipo de aspectos son justamente ¿por qué? Porque se está notando que las iglesias están pidiendo mucho dinero a la gente y están armando locales pero suntuosos. Y a la larga no se sabe para quién va a quedar esto. Esto puede caer en una trampa. Hay mucha gente que está haciendo trabajar. Por eso decía hace un instante, y eso es un tema que vamos a tratar más en otra oportunidad. Las iglesias en algunos casos se están convirtiendo en gulag de la espiritualidad. Les hacemos trabajar a los hermanos en la futura iglesia o ciudad que creemos que el Señor nos ha dicho que va a ser un lugar especial, gratis. Les hacemos hacer kermés sobre el capital de ellos para las ganancias netas, más el capital para la iglesia, en este caso para el pastor. Les hacemos hacer un montón de cosas para nuestro propio beneficio y eso está mal. Eso en el fondo es un engaño, es un robo. Yo lo digo de manera clara. Es un robo. Lo que hay que entender es que la iglesia como tal nació para reunirse en casas, en hogares. Esto da la facilidad de que podamos evitarnos este tipo de responsabilidades. Cuando tenemos responsabilidad de que la batería, que la luz, que la guitarra, que no sé qué, que no sé cuántos, a la larga nos atribuimos o asumimos responsabilidades que nosotros tenemos que saber cómo resolverlas. Las escrituras no nos están planteando el hecho de alquilar locales de reunión. Si realmente queremos servir a la iglesia, tendremos que hacer las cosas de manera conforme a la palabra de Dios. Y así, de esa manera, tan sencilla como aparece en las Escrituras, los apóstoles lograron alcanzar a continentes. Y nosotros, con toda la tecnología de radio, televisión, etcétera, no podemos alcanzar más que contar si hemos llegado a 15,000 miembros en la iglesia o no, cuando en realidad el objetivo tendría que ser alcanzar a muchos. Y seguimos con la revisión de las Escrituras para ir sustentando lo que les digo. Vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y dice así, versículo 8 en adelante. Segunda de Corintios 11, 8. Dice:
he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Es decir, ustedes jamás me dieron un solo peso para mi sustento, pero otras iglesias pagaron salario para que yo predique para ustedes, para que yo les enseñe a ustedes. Entonces, ¿qué notamos con esto? La iglesia, es decir, los creyentes, están obligados a pagar salario. La palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. Hay que pagar un salario. ¿Por qué pagar un salario? Porque el pastor, la persona que está como anciano y enseñando, está haciendo un trabajo de enseñanza. Está disponiendo de tiempo y de energía para enseñarnos. Se les debe de pagar un salario por esa labor. Y vamos a ir revisando otros textos que nos dan mayor pauta todavía. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos a revisar qué es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, toda persona es digno de recibir una paga por la labor que está haciendo. Si ustedes ven a un pastor que se esfuerza estudiando las Escrituras, cosa que hoy en día es sumamente raro, estudia las Escrituras y enseña en la iglesia, pues es merecedor de su salario. Nosotros le debemos un salario. Alguien me va a decir, ¿cada miembro de la iglesia tiene que pagarle el salario mínimo? No. Toda la iglesia podría contabilizar cuántos son y pagarle el salario mínimo como estipula la ley. El salario mínimo creo que es 1,400, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, bueno, somos 100 personas. ¿A cómo nos sale a cada uno pagarle mensualmente el salario mínimo? Y vamos a ver que no solamente se le tiene que pagar un salario mínimo, sino 2. Y revisamos que no nos sale, no nos llegamos ni siquiera a 10 bolivianos por persona para pagarle a un pastor, a una persona que enseña. Y esa es la forma correcta de actuar. ¿Para qué? Para no sujetarnos a cosas materiales. En muchas iglesias estamos pendientes si esta iglesia está de lujo y esta otra no. Si esta tiene alfombra o esta otra no. Si esta es de tierra o la otra no. Y el objetivo en el fondo no es ver una iglesia de lujo. El objetivo es escuchar la palabra de Dios de manera clara para que esto edifique a la gente y muchos vengan a los pies del Señor. El objetivo es salvar vidas. No es atraer a la gente por lo moderno de nuestro local. Y continúa el versículo, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y continúa con la explicación respecto a los ancianos. Y vamos a revisar qué es lo que dice respecto al honor. Nos mantenemos en 1 Timoteo y vamos a revisar qué es lo que dice las Escrituras respecto a ser... que se le debe dar doble honor a un anciano que sirve en el Señor. Vamos a saltar hasta el versículo 17 del mismo capítulo. Vamos a irnos al versículo 17 y fíjense bien lo que dice en el contexto. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente o sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dice dignos de doble honor? Y esto para aquellos, porque el tiempo también nos está pisando, no podemos revisar todo exhaustivamente y mucho todavía por hablar. El término honor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere a pago. No se está refiriendo a tenerle demasiado respeto a alguien. Cuando habla de doble honor, está hablando de pagarle doblemente. Por eso les decía que no solamente se le debe pagar una sola vez, sino 2 veces. Debe ser dignos de doble honor. ¿Qué se entiende por honor? Revisen el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se refiere a pago, a pago. Entonces, a un anciano que no solamente dirige la iglesia, sino que adicionalmente predica y enseña, debiera de pagársele doble salario. Doble salario. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que, si hay alguna iglesia que está preocupada por cómo sostenerse, y se ha hecho de responsabilidades que no están mandadas en la palabra del Señor, son responsabilidades que tienen que asumirlas ellos mismos. La responsabilidad en la palabra del Señor está en la predicación y en hogares, no está llevado a locales de reunión. Uno me dirá ahora, ¿y usted, pastor, en dónde enseña? Yo enseño en mi casa. Es una propiedad mía donde nos reunimos y estudiamos de la palabra del Señor. Y otra reunión, otra congregación que tenemos acá en La Paz es igual un domicilio, es la casa de un hermano. Ahora, ¿eso significa que su casa va a quedar para la iglesia? No. Significa que su hogar
Él está dando un espacio, está dando un sacrificio, una ofrenda, un sacrificio de recibir a muchos para que escuchen la palabra del Señor. Y esa tendría que ser la labor. Hoy en día nuestras iglesias competimos entre si una tiene doble surround o si tienen mejores equipos, que si tiene una consola, que si tiene... Y nos preocupamos en chucherías en vez de preocuparnos en lo más importante, que es la palabra del Señor. Revisamos otros textos. Vamos a revisar, para terminar ya en este tiempo, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, para ver dónde se tenían que entregar los diezmos en este caso. Deuteronomio capítulo 12, dice así, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Vamos a saltar hasta el capítulo 26. Ahora, 26, versículo 15. Y dice así. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Versículo leche y miel. Ahora, saltamos hasta el capítulo 21. Uno me dirá, ¿para qué estamos leyendo todo esto? Vamos a ir notando al final cuando les explique. Deuteronomio capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice así. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, dice, y lo colgasteis, dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgasteis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La pregunta es, ¿para qué hemos leído todo esto? Porque todo el servicio, el trabajo, el diezmo, la labor, la ley del Antiguo Testamento estaba girando en torno a la tierra de Israel. No hay forma en la cual alguien diga que puede pagar el diezmo hoy en día en cualquier local. Si realmente quieren sujetarse a la ley de Moisés para pagar el diezmo, tendrían que llevar su diezmo al templo de Jerusalén, que está destruido y que no queda nada más que el muro de los lamentos. ¿A quién se lo entregarían? Pues no hay ni siquiera sacerdotes. En definitiva, no hay por qué pagar diezmo. Como resumen, el diezmo no se debiera de pagar para el cristianismo. Segundo, la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria. Revisen todos los casos de ofrenda, excepto unos dos en la ley de Moisés, pero en el resto de las escrituras las ofrendas son voluntarias. Si yo quiero dar, doy. Si no, no. Si no, no. ¿Qué es lo que estoy obligado a dar? Salario al que trabaja dentro de la iglesia. Salario al que trabaja dentro de la iglesia. Y aquellos que se han hecho de un montón de responsabilidades por locales suntuosos, etcétera, etcétera, son cosas que tienen que asumir ellos como responsabilidad, pero no cobren diezmos porque estarían robando al Señor. Lo que nos da un parámetro, y también recordamos un poquito, Alejandro, la historia de una iglesia que se llamaba la iglesia más bonita, más atrayente en Estados Unidos, y era llamada la Catedral de Cristal, que era como una especie de edificación del pastor Schuller allá en Estados Unidos. Y después Dante Gebel, si no me equivoco. Por supuesto, y todos los que pasaron, pues era la iglesia más costosa de mantener. A punto de que fracasó, quebró y ahora está en propiedad de la Iglesia Católica. Habíamos resumido y resumimos este tema, ¿no es cierto? La ofrenda es voluntaria, queridos hermanos, queridos amigos. Debemos tener sabiduría, debemos tener un poquito de prudencia en todo lo que va el gobierno local de la congregación, cuáles sean sus prioridades y cuáles sean sus propósitos también. En todo caso, esperamos haber puesto luces para no poner en contienda a su pastor, mucho menos a su iglesia, peor todavía aún, agarrar una denominación y criticar a la otra, sino más bien las escrituras tal y como deberían ser, se aplican con un corazón que está sano, con un corazón que está queriendo recibir del Señor. El Señor nos da paz y creo que el propósito es el tener paz en el corazón, obedeciendo lo que dice Dios a través de las escrituras. La ofrenda es voluntaria, no obligatoria. Eso es lo que estamos viendo hoy. El diezmo, para que lo aplica, tiene que tener un concepto y una amplitud mucho más grande para poder. Me llama la atención, querido Alejandro, si queremos cumplir algo del Antiguo Testamento, ¿cumpliremos solamente algo o todo lo que dice la ley mosaica, en este caso, que es complicado? Es un riesgo quizás querer cumplir algo y no cumplir el resto.
Sí, lo que dice la palabra es que quien se sujeta a la ley de Moisés se desliga de Cristo. Así que quien quiera sujetarse a la ley de Moisés para pagar diezmos se está aislando del Señor Jesús. Y como hemos visto, no hay ningún ejemplo en cuanto a la entrega de diezmos de parte de Abraham, porque ningún pastor hoy en día es del orden de Melquisedec ni es Dios. Para finalizar mi participación, quiero leerles un pasaje que es importante para entender que la ofrenda es voluntaria y que esto beneficia mucho a aquellos que sirven en las cosas del Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4:15, y dice así. Pablo se dirige a los hermanos de Filipo, a los filipenses, y les agradece por todas las ofrendas que le han hecho llegar a él y el amor que han tenido para con él. Y dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Está hablando de ofrendas por amor, está hablando de cosas que le entregaban o le mandaban a Pablo para que se sustente. No es que busque dádivas, dice. Hoy en día muchos pastores en realidad lo que están haciendo es buscar más dádivas que otra cosa. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, cuando ustedes ofrendan para que la labor continúe, para cubrir las necesidades de alguien que está predicando la palabra del Señor, ustedes están haciéndose partícipes de esa labor. De eso está hablando, pero de ninguna manera es, notemos el texto, no es una obligación, es una ofrenda, es algo de amor. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Esto llega al Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, si usted quiere hacer lo que es correcto y ayudar en la obra del Señor, pues pague el salario al que está predicando de las cosas del Señor y ayude a aquellos que llevan la palabra del Señor a diferentes lugares, cubriendo sus necesidades. Es la forma más correcta de actuar. Lo demás del cobro de diezmos y sobre todo la lectura de Malaquías como para hacernos creer que estamos robando a Dios es simplemente una estrategia sentimentalista para obtener lo que no deben de tener, que es lo suyo, su dinero. Contundente, fuerte, quizás desafiante ha sido la opinión, el criterio de Alejandro Maldonado esta tarde. Hoy estamos desarrollando el tema de un impuesto a la fe, el diezmo. Para la siguiente semana tenemos un tema por demás espectacular. Me animo a decirlo porque vamos a tocar un tema que me gusta mucho porque implica más el alma y el sentimiento. No lo voy a decir el título porque Alejandro me dice, no le des, a ver, lo dejamos en ascuas para ver qué va a suceder esta siguiente semana. Gracias, querido Alejandro, por tu participación. Queremos tener un poco más y más, cada vez más. Entonces, esperamos que puede contactarse con nosotros. En el Facebook está como Ale Maldonado con Z al final. Puede contactar, puede escribir también a su correo electrónico. Por mi parte, es una despedida cordial hasta la siguiente semana, el día jueves. Alejandrito, tu despedida. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos haber sido de edificación para ustedes. Como decía el hermano Fernando, pueden encontrarme o encontrar artículos míos en el internet en www.alejandromaldonados, eso es una Z al final, .com, o en el Facebook, en el Foro de Debate Teológico Cristiano, o en el Centro Científico Creacionista. Que el Señor les bendiga grandemente. Les deseo todo lo mejor en esta semana. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.